Hello to everyone. We're going to talk about this topic that is past continuous. First, primeramente, vamos a hablar del pasado continuo, ¿vale? Entonces, primeramente, sus diferentes usos. En este caso, vamos a hablar de los tres usos que hay. Puede ser para hablar de una acción en específico que estaba ocurriendo en el pasado, como por ejemplo, I was eating dinner at 7 p.m., que significa estaba cenando a las 7 en punto, una acción que estaba transcurriendo, pero en el pasado. Por otra parte, tenemos que también se puede usar para acciones que están pasando al mismo tiempo. Me explico con un ejemplo. She was cooking while I was studying. Entonces, ella estaba cocinando mientras yo estaba estudiando. Dos acciones que están ocurriendo al mismo tiempo, pero en el pasado, ¿no? Por otro caso, vemos algunas veces se puede utilizar esto para una acción que interrumpe otra acción. Por ejemplo, I was watching TV when the phone rang. Significa que cuando estaba viendo la televisión, el teléfono sonó. Perdón, estaba viendo la televisión cuando el teléfono sonó, exactamente. Interrumpe otra acción. Por consiguiente, vemos que el pasado continuo tiene diferentes formas de estructurarlo, ¿no? De cómo se forman sus oraciones. En el caso de la afirmativa, vemos que utilizamos primeramente persona, cosa, lugar, objeto, más el verbo to be, que en este caso sería el was, were, añadiendo una acción con ing, que eso se llama verbo gerundio. Listo, que más adelante vamos a explicar un poquito mejor. Un ejemplo, I was studying, que significa estaba estudiando. Sujeto, el verbo to be y el verbo con el ing de la acción. Pero por otro caso, si queremos hacer una oración negativa, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo, la persona, la cosa, el lugar, el animal, más el verbo to be, pero en este caso tiene que ser en negativo. ¿Cómo lo hacemos negativo? Después del verbo to be añadimos el not. Como contracción sería wasn't and weren't. Entonces, vemos que también tenemos que añadir la acción con el ing, que sería el verbo en gerundio. Entonces, vemos que un ejemplo simple, I wasn't sleeping at 10 p.m., que significa no estaba durmiendo a las 10 en punto. Perfecto, continuemos entonces explicando las diferentes formas del gerundio. Primeramente, ¿qué es un gerundio? El gerundio significa que es el verbo que tenemos que añadir el ing, que es como en español el ido, endo, es como esa acción que demuestra la progresión, como comer, comiendo, correr y corriendo, yendo, si ve esa parte en cuestión. Pero hay diferentes formas. Primeramente, hay que tener en cuenta que si el verbo termina en una vocal plus a consonant, tenemos que duplicar la consonante y añadir ing. En ese caso, por ejemplo, ram, si queremos convertirlo en gerundio, tiene que ir con n y ing, running. Lo mismo que swim. Entonces, ya swimming. Otra de las reglas del ing es cuando los verbos en inglés, o sea, el verbo viene siendo la acción, termina en ie. Entonces, cuando el verbo termina en ie, antes de añadir el ing, pues vamos a eliminar el ie, por así decirlo, y añadir el ing. Por ejemplo, con die vendría siendo dying y con lie vendría siendo lying. En este caso se dan cuenta de que como termina en ie, la vocal i se reemplaza por la letra y. Y aparte de eso se le viene agregando el ing. Ok, cuando tenemos un verbo, o sea, una acción que termina en e, lo que vamos a hacer es sustituir la e y añadir el ing. Por ejemplo, en este caso, make, le agregamos el ing quitando la e, o sea, eliminándola, entonces nos quedaría making. Y dance, en lugar de, pues, dejarle la e, la sustituimos por el ing y vendría siendo dancing. Ok, seguimos con las one syllable verbs ending in a vowel and consonant. Son sílabas, verbos con una sola sílaba que terminan en vocales y consonantes. La regla para esto vendría siendo duplicar la consonante final si el verbo tiene solamente una sílaba y termina en una vocal siguiendo a una consonante. Un claro ejemplo vendría siendo la acción sit, sentarse. Se duplica esta sílaba y se pone sitting. U otro ejemplo vendría siendo hit, que se duplica nuevamente la T para quedar hitting, golpeando. Continuamente tenemos verbs ending in two consonants or vowels. La regla para esto vendría siendo si el verbo acción termina en dos consonantes o dos vocales, no se necesita hacer ningún cambio específico, simplemente se agrega el gerundio, el ing, el ando o el endo. Un claro ejemplo sería play, jugar, quedaría playing, jugando. U jump, saltar, jumping, saltando. Para la regla 6 encontramos que es de las más sencillas, ya que cuando el verbo termina en i, en y o en y, esto simplemente agregamos el ing o básicamente el verbo no va a cambiar. Por ejemplo, en enjoy sería enjoying, solo agregamos el ing, y en study sería studying. So, en este punto estamos utilizando la forma de
hacer preguntas en pasado continuo. Para la forma de pregunta utilizamos la palabra de pregunta, en este caso el what, el where, el why, más el was, el where, más la persona, cosa, animal o lugar que realiza la acción, más la acción en ing. Como ejemplo tenemos el what was she doing, sería qué hacía ella, y la respuesta sería she was cooking. En el segundo ejemplo tenemos el what were they doing, que sería qué hacían ellos, y la respuesta sería they were playing soccer. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio en el que van a tener que completar las oraciones. Si quieren pueden pausar el video para que respondan correctamente cada una de las preguntas. Ok, y estas serían las respuestas. Primero, I was reading a book when my friend called. Segundo, they were playing soccer at the park. Tercero, she was watching TV while I was cooking. 4, we were studying for the test when the lights went out. And finally, he was driving to work when he saw the accident. Y finalmente, en resumen, en este video aprendimos sobre el pasado continuo, su estructura y su uso. Vimos cómo se forma utilizando el was, el were, más la acción en ing. Y discutimos sobre su aplicación en situaciones donde escribimos acciones. Y finalmente también hicimos actividades prácticas para mejorar nuestro aprendizaje, como lo son las actividades de completar oraciones. Y eso sería todo. Algún día